Dios les bendiga a todos, hermanos. Continuamos nuestra reflexión bíblica, nuestro estudio bíblico, hablando bajo la promesa de Dios a David en 2 de Samuel 6 del 1 al 18, capítulo 9 hasta el versículo 5 y Primera de Crónicas 13, 15 y 16. Así que ahí Primera de Crónicas tiene crónicas, es información sobre lo que es de lo que se habla en segunda de Samuel capítulo 6, como acabo de decir. Así que vamos entonces así mismo a orar y comenzamos. Amado Dios, gracias Padre por ser Dios sobre nuestras vidas, por ser nuestro Padre, por nunca desampararnos, Padre, y por estar ahí dispuesto en todo momento a pesar de nuestras fallas. Te pedimos, Señor, que podamos seguir caminando, confiando diariamente en ti, Señor, sin mirar a la izquierda, a la derecha, a lo que nos rodea, o mirar, Padre, a quienes nos rodean, sino enfocando nuestra vista siempre, Señor, en ti, que eres nuestro Padre Celestial, que no nos desamparas. Te agradecemos, Señor, por siempre estar ahí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vamos entonces aquí a comenzar rapidito desde lleno. Antes de comenzar, me gustaría leerle un poquito de la biografía sobre Mical, que fue una de las esposas eh, de David. Así que primero que nada, pues Mical, la hija de Saúl, el valiente y joven David, debió haberle parecido un sueño hecho realidad en ese momento a David. Los sentimientos hacia este héroe gradualmente llegaron a ser obvios para los demás y a la larga Saúl llegó a saber de su amor por David también a través de los eventos que tomaron lugar. Pero el amor de Mical por David no tuvo tiempo de ser probado por las realidades del matrimonio. Por el contrario, ella se vio envuelta en salvar la vida de David. Su mente rápido ayudó a que David escapara, pero le costó la ira de Saúl y su reparación de David. Y aquí esto es una situación triste que pasa, si se acuerdan, que en ese momento el padre cogió a Mical y se la entregó a otro hombre llamado Palti. Pero luego, más tarde en la historia, pues David pudo recobrar entonces y pudo tener a Mical de nuevo como esposa. Así que puntos fuertes sobre y logros de Mical, pues ella amó a David y llegó a ser su primera esposa. También salvó la vida de David y cuando fue necesario actuó y pensó con rapidez. Debilidades y errores, ella mentía bajo presión, se dejó amargar por las circunstancias que estaba pasando y en su infelicidad odió a David por amar a Dios en un momento dado. Lecciones de la vida que aprendemos de ella es que no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de la forma en que reaccionamos a nuestras circunstancias. Así que, hermano, usted no puede controlar los eventos, pero sí puede controlar su percepción y sí puede controlar cómo usted se dirige hacia esos eventos en la vida, al igual que yo. También entender, hermanos, que desobedecer a Dios nos daña casi siempre a nosotros, al igual que a los demás. Y también podemos datos generales. Ocupación, ella fue princesa y esposa de un rey. Los familiares fueron Saúl y Ahinoam. Los hermanos Abinadab, Jonatán, Malquisúa. Y hermana fue Merab. Y esposo fue David y también Palti. Entonces, hermano, entramos acá a la reflexión de hoy. Entendemos y recordamos que el arca del pacto era tesoro nacional de Israel y que este objeto sumamente sagrado en la tierra se guardaba por lo general en el tabernáculo. Cuando es regresada entonces a Israel, después de un breve cautiverio en Filistea, si se acuerdan que la habían tomado, ¿verdad? Se habían llevado el arca. Primera de Samuel 4, del 1 al 7, hasta el versículo 2, pues fue guardada entonces en lo que fue la casa de Abinadab y estuvo ahí durante 20 años dentro de su casa. Cuando David, cuando David vio cuánto fue bendecido Abinadab y quiso traer el arca a Jerusalén para que fuera bendecida no la casa de Abinadab, sino la nación completa. Entonces, Usa solo estaba tratando de proteger el arca y acaso fue justa la ira de Dios en contra de Usa. Mira lo que sucede, hermanos, aquí vamos a leerlo en el versículo 6 y 7. Dice de segunda de Samuel 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, y allí Dios lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, entendamos, estamos hablando que está el arca sobre bueyes. Los bueyes están así, ¿verdad? Lugar pedregoso, hay piedras, entonces está así, y entonces el arca está moviéndose. Y mientras el arca entonces está moviéndose, USA está como aguantando, pero hermano, este es el punto, no se supone que USA hubiera tocado el arca, entonces él desobedeció lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esto? Tenemos que actuar en base a obediencia a lo que diga Dios sobre todas las cosas, hermanos. Entonces, David estaba enojado porque un hombre con buenas intenciones había muerto y porque sus planes de regreso, de un regreso gozoso del arca, se habían visto frustrados en ese momento. Entonces, sin duda, sabía que la falta era suya por haber transportado el arca sin el debido cuidado correcto. Pero después se calma, hizo que el arca fuera colocada en un refugio temporal mientras él esperaba ver si Jehová le permitiría llevarla a Israel, a Jerusalén, perdón. Y eso también le dio tiempo a David para que él pudiera determinar la manera correcta de poder transportarla sin tener la preocupación de que se fuera a sí mismo a caer. Entonces David usó un efod de lino, un delantal sacerdotal, que tal vez se puede tratar de lo que era la celebración religiosa en ese momento. Y se vuelve y se menciona, entonces en ese momento se menciona a lo que era Mical, pero su desdén por David probablemente no comenzó con la gran entrada que hizo David a la ciudad. Quizá pensó que era indigno preocuparse tanto con un culto público en un momento que no tenía importancia. Eh, pero vemos acá que ella pudo haberse resentido con David por haber tenido que regresar con él y dejar a Palti, que se encuentra en el versículo 13 y 14 del capítulo 3. Sea cual fuera la razón, esta es la parte que hablábamos de que algunas veces ella permitía que Mical permitía que sus circunstancias como que tomaran control de sus emociones. Um, y vemos en el versículo 17 que solamente un sacerdote podía colocar los sacrificios en el altar. Y esto indica que ceremonialmente limpia tenía que ser esta persona para que el sacerdote entonces pudiera ofrecer estos sacrificios. Pero este capítulo registra el pacto también que hizo Dios con David, prometiéndole que continuaría la línea de David para siempre. Y sabemos, hermanos, que podemos ver en los evangelios que la línea genealógica, ¿verdad?, de David lleva literalmente directamente hacia Jesús. El capítulo 7, versículo 2 es la primera vez donde hemos mencionado a lo que es el profeta Natán. Y Dios se aseguró de que durante el reinado de cada uno de los reyes de Israel hubiera siempre un profeta. Las obligaciones, ¿verdad?, principales de un profeta eran las de exhortar al pueblo para seguir hacia Dios y comunicar sus leyes y los planes para el rey. La mayoría de los reyes rechazaron a los profetas enviados por Dios, pero Dios le dio la oportunidad de escuchar y obedecer. Así que aunque rechazaron, fue su decisión, ellos decidieron no hacerlo. En los años anteriores, los jueces y los sacerdotes tenían el papel de profetas y Samuel sirvió como un juez, sacerdote y profeta, llenando también lo que era el vacío ante el periodo de los jueces y la monarquía. Pues entonces en este mensaje que Natán comparte, Dios dice que él no quería que David construyera una casa para él, porque no quería que David construyera templo para él. ¿Por qué? Pues Dios dijo a David que su trabajo era unificar y guiar a Israel y destruir a los enemigos. Y sabemos, hermanos, que David pues también hubo un momento eh, en Primera de Crónicas 28:3. Vamos a leerlo aquí rapidito para que lo escuchemos directamente de la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28:3, mira lo que dice aquí. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces, pues Dios no quería que
que fuera construida el templo, ¿verdad? Bajo las manos o la guianza de este hombre que había derramado tanta sangre. Entonces, se le indica que la persona que iba a construir el reino de él era su hijo Salomón. Y entonces David, por lo tanto, hizo planes y recolectó los materiales para que así su hijo Salomón pudiera comenzar a trabajar en el templo, tan pronto cuando llegara a ser rey, como dice Primera de Reyes 5 al 7. David aceptó su papel en el plan de Dios, no trató de ir más allá. Y tenemos que entender, hermanos, que algunas veces nosotros tenemos nuestros planes y Dios tiene los planes de Él. Vamos a vivir, agradar y alcanzar los planes de Dios, hermanos, y no enfocarnos en lo que nosotros necesariamente querramos. Am, Algunas cosas que podemos ver aquí, por ejemplo, críticas a los líderes de Dios, que a veces, hermanos, conociendo de Dios, tomaron decisiones incorrectas. Por ejemplo, tenemos a María, eh, la, la María, a María que se burló de Moisés porque tenía una esposa cusita. ¿Y qué le pasó? Fue castigada con lepras en Números 12. Tenemos a Coré y sus seguidores que llevaron al pueblo de Israel a rebelarse en contra del liderazgo de Moisés. ¿Qué le pasó? Dice la palabra que la tierra fue abierta y fueron tragados por la misma tierra en Número 16. Tenemos a Mical, que despreció a David debido a que danzó ante Dios. Esto es en segunda de Samuel capítulo 6. ¿Y qué le pasó? Permaneció estéril. Tenemos a Simei, que maldijo y lanzó piedras a David, y por esto fue ejecutado bajo la orden de Salomón en segunda de Samuel 16 y primera de Reyes 2. Tenemos muchachos que se burlaron de Eliseo y se rieron de su calvicie, de que no tenía pelo en la cabeza. ¿Y qué pasó, hermano? Murieron despedazados por dos osos. Dos osos los despedazaron. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 2. Sanbalat y Tobías difundieron rumores y mentiras para detener la construcción de los muros de Jerusalén. ¿Y qué les pasó? Fueron atemorizados y humillados de igual manera. Nehemías 2, versículos 4 y 6. No, Nehemías 2, 4 y 6. Tenemos también a Ananías que contradijo las profecías de Jeremías con predicciones falsas. ¿Y qué pasó? Murió 2 meses después en Jeremías capítulo 28. Y tenemos a Bar Jesús, que era un hechicero, que mintió acerca de Pablo en un intento de poner al gobernador en contra de él y fue castigado con ceguera en Hechos capítulo 13. Así que, hermano, estas cosas pasan donde las personas, conociendo la palabra de Dios, actúan en contra de ella. Entonces, luego en el capítulo 8, David conquista las naciones circundantes. Vemos que parte del pacto de Dios incluía la promesa de que los enemigos de Israel serían vencidos y que ya no los iban a oprimir más, ¿verdad? Dios cumple esta promesa al ayudar a David a derrotar las naciones enemigas. Y podemos ver también que en un momento dado se da lo que es un tributo. Y el tributo era una contribución impuesta a las naciones conquistadas. El impuesto ayudaba a mantener el gobierno y demostraba que la nación conquistada estaba bajo el control de Israel. Literalmente, hermanos, cuando se pagan impuestos, se está uno sometiendo, ¿verdad?, a esa autoridad como nos toca a nosotros en ese aspecto. Y todo lo que David hacía complacía al pueblo. No porque quisiera agradarlos a ellos, sino porque trataba de agradar a Dios. Y al tratar de agradar a Dios, todo entonces le obraba para bien. El reinado de David se caracterizó por lo que era la justicia y la equidad. Y cuando hablamos de la justicia, significa imparcialidad hacia la ley, hermanos, administrando el castigo con misericordia, respeto también por los derechos de las personas y reconocimiento de los deberes de las personas hacia Dios. No debe de sorprenderse, hermano, que casi todos confiaban en él y lo seguían a David como líder. ¿Y por qué es bueno que David buscaba la justicia? Pues era el mandamiento de Dios número uno en Deuteronomio 16, 18 al 20. Era su carácter también. Y en Deuteronomio 32, 4 podemos ver esto. Y las leyes hicieron establecer una sociedad justa y también que fue beneficioso, hermanos, hacia la nación, ya que hubieron tiempos que iban a necesitar que confiaran en esta nación, ¿verdad? Y sabiendo que era una nación justa, pues pudieron entonces mirarle de una manera favorable. También podemos ver entonces acá, hermanos, que la mayoría de los reyes durante los tiempos de David trataban de acabar con familias de sus rivales para evitar sus descendencias, para que su descendencia no tomara control y no llegaran a sí mismo al trono. En el caso de David había algo totalmente diferente. Vemos acá, capítulo 9, versículo 3, que la razón por que Mefiboset llegó a estar lisiado está registrado en
en el libro, en capítulo 4 versículo 4, ya que le habían dejado caer, ¿verdad? La que le cuidaba. Entonces Mefiboset tenía 5 años cuando Saúl y Jonatán murieron. Mefiboset tenía mucho miedo de ir a visitar al rey. Imagínense por qué. Es considerado un rival. Se supone que Mefiboset le hubiera tocado el reino. Y deseaba tratarlo como un príncipe, como que lo iba a tratar con respeto hacia él, ¿verdad? Y aunque temía por su vida y pudo haberse sentido indigno, eso no quería decir que rechazaba los presentes de David. Cuando Dios nos ofrece misericordiosamente, hermano, el perdón de nuestros pecados, y al ofrecernos esto, hermano, nos ofrece el cielo. Mire qué gran oferta, ¿verdad? Qué gran bendición que nos ofrezca el cielo a pesar de nosotros mismos. Quizás nos sintamos indignos, pero recibiremos esos regalos si tan solo los aceptamos. Una recepción más cálida, hermanos, que la que le dio Mefiboset, David a Mefiboset, nos espera a nosotros, hermanos, cuando Mefiboset vino. David no lo mató, David no lo amedrentó, David le invitó a ser parte de él, prácticamente de su familia, y a comer en la propia mesa del rey, hermanos. Qué bendición. Amado Dios, gracias, Padre, por el entendimiento y poder estudiar tu palabra y entender, Señor, que hay veces que sus cosas suceden que quizás no las entendemos, Señor, pero a pesar de nuestro entendimiento, Padre, tu palabra nos guía y tu palabra nos ayuda a poder confiar en ti a través de la fe. Pedimos, Señor, que podamos aprender de todas estas historias que estamos estudiando y aplicarlas en nuestras vidas para que sea así mismo de cercanía más hacia ti. Te agradecemos estas oportunidades que nos das diariamente de poder honrarte en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.